Ustedes saben cuál es una de las razones por la cual la dictadura comunista en Cuba lleva 6 décadas en el poder. Porque ese régimen apela una y otra vez a la corta memoria que tenemos los cubanos. Déjenme recordarle algo. Hace unos meses atrás ocurrió esto del tema de la guerra en Ucrania y el reclutamiento de muchos jóvenes cubanos. La dictadura cubana salió en televisión nacional justificándose de que había una red clandestina dentro de Cuba reclutando a esos jóvenes. Red que todo el que tenga 2 dedos de frente y todo el que sea medianamente inteligente sabemos que es falso, que no existe, que dentro de Cuba no se mueve nada y mucho menos ese tipo de cosas sin que la inteligencia cubana lo sepa. ¿Qué pasó? Que salió un general, un coronel, no recuerdo ahora sus grados, un flaco ahí, explicando esto. Dado las investigaciones realizadas por los órganos del Ministerio del Interior en torno a estos hechos, se han detenido hasta el momento 17 personas, de las cuales una de ellas es la organizadora interna de estas actividades, es la responsable de organizar internamente la actividad, apoyándose en otras 2 personas, igualmente residentes en el país, que son los que buscan a los cubanos, a las personas, los nacionales interesados en alistarse e incorporarse a este conflicto. Los hechos que se investigan pudieran integrar un delito de mercenarismo. ¿Qué pasó? Que ese tipo mintió descaradamente en televisión diciendo que habían apresado a 7 o 11 miembros de esa dichosa red, que no recuerdo ahora cuántos fueron exactamente, y que los estaban procesando. Y aquí va mi punto. ¿Dónde está el procesamiento? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde están los rostros de esos supuestos reclutadores? Y así como en este caso particular, ellos mienten una y otra vez, año tras año, década tras década, 64 años, apelando a la corta memoria que tenemos los cubanos como sociedad. Y es por eso uno de los puntos que ellos llevan 64 años en el poder. Porque eso sucedió, hubo los reclamos, la familia incluso de aquellos 2 muchachos que hicieron muchos videos denunciando lo que les estaban haciendo en Rusia. Y hoy nuestra sociedad, la comunidad cubana, dentro y fuera de Cuba, ya pasamos esa página. Se nos olvidaron los muchachitos aquellos que más nunca se supieron de ellos, no sé ni hoy dónde están. Y así es como ellos nos manipulan. Corta memoria. Lo que pasa hoy es candente, es caliente, es efervescente. Lo cogemos con mucha pasión. Esto lo compartimos, lo divulgamos, lo denunciamos, pero pasan 3 días y se nos olvida. Con esa gente no puede haber olvido. Contra ese régimen hay que estar arriba de la bola todo el tiempo. Porque no por gusto, llevan 64 años ahí.